Entonces, como ya vieron en el título, el tema que vamos a abarcar hoy es un tema muy interesante porque, bueno, para conocer bien algo debemos saber de dónde viene y qué es, ¿no? Entonces, muchas veces olvidamos esta parte de preguntar de dónde vienen. Por ejemplo, ¿cómo fue que el hombre decidió que el pescado o el pez iba a dejar de ser comida para ser mascota? Entonces es algo muy interesante, para lo cual tendríamos que hablar de mucho tiempo atrás. Pero el tema, bueno, aquí lo tenemos. Va a ser el origen de la acuariofilia. Aunque no comenzó como tal, tuvo que atravesar ciertas etapas o ciertas otras cuestiones para llegar a ser lo que es acuariofilia o acuarismo. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Les decía, tendríamos que comenzar desde el origen de las cosas. Vamos a ir a la siguiente. Bueno, tampoco tan origen, tal vez un poco menos, y ahí. Entonces, comenzamos con el hombre primitivo. Cuando el hombre tiene la necesidad de comer, se ve obligado a comenzar a recolectar alimento. Y entonces podríamos decir, ¿comenzó con la pesca? No comenzó con la pesca, porque primero el hombre solamente se valía de sus manos, que eran sus instrumentos más fuertes en ese momento, para obtener su comida. Entonces lo primero que hizo el hombre fue recolectar ciertos crustáceos pequeños que encontraba en las orillas de los mares. Entonces, conforme fue desarrollando nuevas armas o nuevos instrumentos, se permitió hacer lanzas, que eran objetos con los que ya podían pescar, pero aún así estaban limitados a lo que podían encontrar en las orillas. Entonces, siguió progresando la inventiva del hombre, y es así como llega un invento muy importante y clave con lo que se inicia en la pesca, que es el anzuelo. Que el anzuelo no es como lo que conocemos hoy en día, eran más bien fabricados principalmente de hueso y un poco más rudimentarios, pero cumplían su objetivo. Entonces aquí podemos ver unos cuantos anzuelos primitivos, por así decirlos, y vemos que distan mucho de lo que hoy es la realidad, ¿no? Entonces este era el tipo de anzuelo con lo que se inicia con lo primero más definido, por así decirlo, que es la pesca. Entonces, una vez que el hombre resuelve esa problemática de obtener comida, y comida digamos de mayor calidad, se encuentra con otro problema: ¿qué hacer para poder preservar el pez o el pescado? Bueno, como sabemos que es un alimento perecedero, el hombre tuvo esa dificultad en un inicio y pues siempre intentó buscar soluciones. Las primeras fueron recurrir a secar las carnes de pescado, a salarlas y ahumarlas. Pero luego se encontraron con que podían mantenerlos vivos y así transportarlos y reproducirlos para obtener en mayor cantidad. Entonces, podríamos decir, aquí fue donde se inventó la pecera. Pues no, aquí no fue donde se inventó la pecera, aquí se inventó este tipo de sistemas que hoy en día conocemos como acuicultura o piscicultura. Lo de la imagen es bastante desarrollado para lo que en ese entonces se tenía, pero fue lo primero que se tuvo. Vamos a quitar esto, un poco de errores técnicos. Bueno, lo primero que se tuvo para comenzar con este tipo de cultivo. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros? Los primeros que iniciaron con este tipo de preservación de animales acuáticos fueron los egipcios. Y desde ahí podríamos decir que va comenzando lo que es la acuariofilia como la conocemos hoy en día, ya que ellos eran famosos porque tenían ciertos estanques donde cultivaban tilapia. Y la tilapia no la comían, la utilizaban para rituales a sus dioses. Entonces desde ahí ya se comienza a ver como que ciertos rasgos de lo que es la acuariofilia hoy en día. Bueno, después de estas personas hay otras que también fueron muy importantes, que fueron los romanos y también en la antigua Grecia. Fueron famosos también por este tipo de acuicultura, pero no era tanto de peces, era más bien de crustáceos como la ostra principalmente.
y la cultivaban con el fin de obtener las perlas para después darle un uso comercial, pero aún así no deja de ser un tipo de cultivo, por eso también se les toma muy en cuenta. Aparte de que los romanos posteriormente inventaron ciertas o crearon ciertas tablas para medir características en los peces. Y si nos vamos a la antigua Grecia, también Platón tiene libros en los que habla acerca de comportamientos ya de los peces, de los temperamentos y de rasgos anatómicos muy generales, pero comienza a describir ya a lo que son los peces propiamente dicho. Aquí podríamos imaginarnos que si describía las características, podemos imaginar la característica de un pez cíclido, por ejemplo, con un pez ovovíparo de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces aquí también ya se miran rasgos importantes de lo que es la acuariofilia hoy en día. Después no podían hacerse faltar los chinos, los benditos chinos que siempre están metidos en todo. Bueno, pues también fueron una pieza importante, fueron parte importante para el desarrollo de lo que es la acuariofilia hoy en día. Y bueno, aquí es donde se da, ahora sí, el invento de la pecera. Aunque no fue propiamente de cristal en un inicio, más bien fue hecha de cerámica, pero ya tenía este tipo de estructura. Entonces, sabemos que los chinos están en todo tipo de inventos, por así decirlo, y ellos también son muy importantes o muy reconocidos por este tipo de pez. Este pececito, seguramente que cualquiera que lo vea lo reconoce, es una carpa de río, lo que conocemos actualmente como una carpa de río, pero podríamos decir que es el ancestro de lo que muchos conocerán como el koi. Entonces, este tipo de pez es originario de China. Y pues ya sabemos, tiene el mismo tiene requerimientos que son propios de allá. Entonces no tuvieron problema con la temperatura. Cuando inventaron la pecera no tuvieron que inventar el calentador, ya que este pez soportaba las temperaturas bajas y el tipo de agua, pH, KH, lo que ustedes quieran. Entonces aquí comenzamos, incluso la filtración, bueno, no la inventaron ellos, o quizás la perfeccionar en un futuro. Entonces aquí comienza la carpa. Entonces podríamos jugar al juego del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿La carpa o el japonés? Entonces la respuesta siempre va a ser la carpa. La carpa vino primero y después se fueron dando ciertas variantes que llevaron a lo que hoy en día conocemos como el pez japonés, que es mal llamado pez japonés porque en realidad es originario de China, pero fue en Japón donde se dio a conocer principalmente sus características. Pero ahí también sufrió muchas transformaciones que lo alejaron mucho de lo que era el pez originario japonés, que no era japonés sino más bien chino. Pero bueno, ahí llevó ciertas transformaciones que lo hacen lo que conocemos también hoy en día como el pez japonés. Así que de cierta forma pues sí contribuyeron los japoneses, aunque no fueron los que lo descubrieron. Luego, recordemos a este amiguito. ¿Se acuerdan de nuestra amiga Carpita? Bueno, resulta que este pez fue clave para el desarrollo de la acuicultura que sabemos. Primero comenzamos con la pesca, luego nos vamos a la acuicultura. En la acuicultura o piscicultura ya nos da rasgos de lo que es ahora la acuariofilia, pero no es acuariofilia. Hasta que llegan los chinos y hacen sus urnas de cristal, le comienzan a dar también este sentido, pero aún así no deja de ser piscicultura. Entonces, teníamos a la carpa, que fue una pieza clave para el desarrollo de lo que venía siendo la acuicultura o la piscicultura, pero se vio frenada por esta personita, este gordito de aquí, que era fue el emperador Li de la dinastía Song, el cual prohibió la comercialización y el consumo de este pez, por el simple motivo que su nombre, Li, quiere decir carpa. Entonces las personas no se podían comer a su emperador. Entonces cuando él estuvo, prohibió el desarrollo de este pez. Y bueno, con esto se vio bastante frenado. Pero no les importó mucho, porque después vinieron estas personas. Nos estamos saltando un gran lapso. Aquí no hablamos de muchas otras culturas
que fueron muy importantes, pero lo vamos a resumir. Entonces, a manera más didáctica, nos vamos a saltar desde ese frenón que tuvimos, que después hubo gente que contribuyó más o menos, hasta estas personas, no esta época de la Segunda Guerra Mundial. Simplemente quiero hacer énfasis en que fueron los alemanes, así como los asiáticos, también los alemanes, que si bien tienen cosas muy feas dentro de su carácter, también se distinguen por su perseverancia. Entonces fueron estas personas que ayudaron al desarrollo de lo que propiamente es la acuariofilia hoy en día, ya que ellos desarrollaron métodos para conservar o reproducir especies en cautiverio. Entonces, gracias a estas personas, que si bien tienen cosas muy malas, hoy en día podemos tener este tipo de ejemplares. Los discos, los peces discos, fueron un trabajo principalmente de los alemanes. Entonces, los alemanes, que se han visto en cuanto a perseverancia muy bien en ciertas cosas, uno de sus inventos o descubrimientos, podríamos decirlo así, fueron los peces disco, entre otras tantas variedades. Y bueno, esto era ahora sí que de forma súper rápida un poco del inicio de la acuariofilia, simplemente para tener ciertos datos, pero en un video posterior vamos a hablar detenidamente de esas personas que fueron clave para el desarrollo de lo que hoy conocemos como acuariofilia. Entonces, aquí ya tendrías que juzgar. ¿Desde qué punto tú crees que ya se comenzó a tomar como un hobby, por así decirlo, o un pasatiempo, el hecho de capturar peces y tenerlos aislados? Como ya veíamos desde el inicio, se daban como que pistas de que ya iba por ese lado, pero tú juzgarás hasta qué punto podríamos decir que se instituyó lo que es la acuariofilia como la conocemos hoy en día. Hola, primero que nada un saludo, mi nombre es Jorge Cepeda y te voy a explicar acerca de qué tratan estos videos, que aunque ahorita nada más hay uno porque solamente se ha subido, no fue el único que se ha grabado, tenemos más videos grabados, pero decidí subir este porque el tema está muy bien como para comenzar a manera de introducción con una serie de videos que queremos subir. Entonces, rápidamente les explico, los videos se están haciendo con la mejor de las intenciones de facilitar la información que nosotros creemos es más confiable, porque sabemos que hay mucha información en internet, hay demasiadas páginas, pero muchas veces no sabemos qué información seguir o cuál de esas páginas son confiables. Entonces, a través de nuestros errores, de nuestros aciertos, vamos a compartir también nuestras experiencias y esperando que vayamos creciendo cada vez más en este hobby que es la acuariofilia o el acuarismo, como ustedes lo conozcan, sobre todo haciendo hincapié en la acuariofilia en Chiapas, aunque tal vez nos podamos limitar un poco porque hay personas que son de lugares más o menos cercanos, pero vamos a ir creciendo poco a poco, así como en un futuro van a ver videos con caras conocidas o van a escuchar a personas conocidas, por lo menos en los grupos de acuariofilia de Chiapas, como es el señor William Osvaldo, que nos va a acompañar en un siguiente video para hablar acerca de acuarios plantados. Y también es la intención que tenemos, que podamos aportar todos un granito de arena. Si yo fuera especialista, por ejemplo, en la reproducción de la Poecilla reticulata, no sé si la conozcan, o más bien conocido como guppy, yo hablaría de la reproducción de guppy, pero como hay personas que están más especializadas en eso, vamos a intentar que ellos nos puedan compartir un poco de su información, y cuando esto no sea posible, vamos a seleccionar información de internet y la que nosotros consideremos que es más relevante la vamos a compartir con ustedes. Así que les pedimos que pongan atención a los videos que vamos a estar subiendo. Vamos a tomar o a tocar temas muy importantes, como es cosas sencillas desde la filtración hasta cómo, por ejemplo, hacer un acuario plantado, como ya les había comentado. También cómo hacer un filtro muy sencillo, por así decir, cosas que debemos de manejar, cosas básicas. Entonces, hoy en día todavía hay personas que dentro del grupo desconocen las cosas más básicas, y no es que nosotros seamos expertos, pero hemos tenido también ciertos errores. Entonces, tanto ustedes como nosotros vamos a seguir fortaleciéndonos, por así decir, o avanzando en lo que es este hobby. Por mi parte sería todo, espero que les haya gustado y síganos, o más bien estén pendientes porque vamos a subir más videos. Muchas gracias.